Bienvenidos al canal de Spanish Power BI. ¿Eres de los que usa Excel para analizar tus datos? ¿Eres de los que crea tablas dinámicas para poder ver cómo evoluciona o cómo van tus ventas o cómo van los datos de tu compañía? Pues estás de suerte porque en este vídeo te voy a explicar cómo usar los datos de Excel para crear un cuadro de mando de alto impacto y poder comparar toda tu información desde varios puntos de vista. Empecemos. En esta hoja de Excel tengo las ventas de unos productos. Tengo el vendedor, tengo el país, tengo etcétera, la ciudad, etcétera, etcétera. Lo que he hecho para analizar estas ventas ha sido crear una tabla dinámica con algunos datos. Aquí vemos pues está el vendedor, el siguiente nivel es el país, la marca, el producto, etcétera. Y aquí tengo los datos. Yo podría, a través de estos filtros, de aquí, por ejemplo, aquí hay aplicado un filtro, lo voy a quitar. Podría, a través de estos filtros, analizar los datos de la compañía y conocer un poco más en detalle. Por ejemplo, puedo decir, pues, vamos a coger mejor la marca. Yo puedo decir, pues, qué marcas en concreto quiero ver únicamente Apple contra Huawei, qué es lo que ha pasado, ¿no?, en estos años. Y aquí tengo la información y veo dónde se han vendido, veo quién lo ha vendido, etcétera, etcétera. Podría aplicar también a través de los vendedores, pues, qué vendedores han vendido, depende, pues Andrea, Antonio, Juan, qué es lo que han vendido en estos 3 años, ¿no? Y aquí también tengo la información, es decir, puedo ir jugando con estos filtros y puedo analizar la información. Es un poco limitado, es un poco precario, pero es cierto que Excel es muy potente y podríamos llegar a conseguir hacer cuadros de mando a través de el lenguaje de programación en Visual Basic y alguna cosa más. Podríamos hacer un cuadro de mando y podríamos extraer más información. Pero si uno no sabe Excel, si uno no es un experto en programación y está analizando sus datos a través de un Excel, puede pasar estos datos a Power BI y sacar un cuadro de mando impactante y potente que le permita en tiempo real analizar cualquier dato en cualquier periodo de tiempo con una profundidad que se diseñe y que sea importante para saber cómo evoluciona su empresa. Lo vamos a ver. Lo primero es explicaros que yo he descargado de powerbi.com el producto Power BI Desktop, ¿de acuerdo? Que es totalmente gratuito y lo he instalado en castellano y se instala con todos estos objetos visuales. Es verdad que yo he descargado del Market Online de Microsoft esta tarjeta porque tiene alguna característica más que la tarjeta normal, pero es todo lo instalado por defecto. Vamos a ir poco a poco para ver cómo convierto mis datos de Excel en un potente cuadro de mando, ¿de acuerdo? Empecemos. Lo primero que hago es en la pestaña Inicio, me voy a obtener datos y le digo que los datos están en un fichero de Excel, ¿de acuerdo? Que es este de aquí. Él lee mis datos y me va a mostrar la información, me va a mostrar las pestañas que tengo en ese fichero, aquí lo veis. Me muestra una tabla porque el fichero de Excel tiene una tabla que se llama tabla 2, que es esta. Me muestra la pestaña datos y me muestra la pestaña hoja 3. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos. Lo que a mí me interesa es la pestaña datos, que es donde están los datos. Y aquí los estoy viendo. Entonces, como hay que hacer un modelamiento de datos, que es algo muy fácil, y lo vais a ver ahora, para poder trabajar bien con el cuadro de mandos y que me saque la información exacta relativa a mi compañía, vamos a ir poco a poco y vamos a ver cómo modelar estos datos. Entonces, en lugar de cargar, le voy a decir editar. Quiere decir que voy a editar los datos. Yo nunca voy a poder modificar la fuente de datos, pero sí puedo editar los datos una vez estoy en el modelo de datos. De acuerdo, estamos en el editor de Power Query y lo que vamos a hacer es modelar estos datos para prepararlos para el análisis. Por ejemplo, esta columna que en Excel la necesitaba para filtrar por año, aquí no la necesito, con lo cual la voy a quitar. Botón derecho, quitar. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas? Para poder trabajar y aplicar filtros
y modelar bien los datos a nivel de consultas, necesito maestros. Como yo no tengo maestros de datos, porque tengo una hoja con mis datos en Excel, voy a crearlos. Voy a crear los maestros. Voy a crear, por un lado, el maestro de producto, que sería producto, y con la tecla control marco marca. Es decir, voy a crear un maestro que tenga la marca y el producto. Botón derecho, copiar, y voy a introducir datos, que es la única manera que se puede en Power BI, a través de la opción inicio especificar datos. ¿De acuerdo? Aquí me va a mostrar una tabla, un asistente para crear una tabla, y yo le voy a cambiar el nombre a esta columna y voy a crear otra que sería producto y marca. Estoy haciendo lo mismo que aquí, ¿de acuerdo? Producto y marca. ¿Por qué? Porque voy a pegar los datos que he copiado. ¿De acuerdo? Ahora los pego, borro esta fila, porque ya la he puesto, que es la cabecera, y le voy a decir que esta tabla es el maestro de productos. ¿Sí? Le damos a aceptar. Y ya tengo el maestro de productos. ¿De acuerdo? He creado una tabla con todos los productos y las marcas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que yo ahora lo que quiero es un maestro. El maestro es aquel que tiene los registros únicos, que no se repiten. Y aquí se repiten modelos Samsung 9, Samsung 9. Entonces voy a marca, botón derecho, quitar duplicados. Y este es mi maestro de producto. ¿De acuerdo? Muy bien, volvemos a los datos. Voy a hacer ahora un maestro de países. Aquí tenemos el país y la ciudad. Marco el país, con la tecla control pulsada marco ciudad, botón derecho, copiar. Y inicio especificar datos. Creo otro maestro de países. Y lo que voy a hacer es que en la columna 1 le digo que se llamará país. Y la columna 2 se llamará ciudad. Pego los registros que he copiado, borro la primera fila, que está duplicada, y le llamo maestro países. ¿De acuerdo? Vale, tengo el segundo maestro ya. Y lo que voy a hacer con el maestro países es lo mismo, quitar los duplicados, porque hay registros duplicados y para tener un maestro tengo que tener únicamente un registro de cada ciudad y de cada país. Aquí lo tengo. Vuelvo a datos. Me queda un maestro, que es el maestro de vendedores. Y aquí hago lo mismo. Marco la columna, botón derecho copiar, especificar datos y voy a crear el maestro de vendedores. La llamo la columna vendedor, pego los registros que he copiado, borro la primera fila y aquí tengo el maestro de vendedores. Perfecto. Voy al maestro de vendedores y le quito los duplicados. Botón derecho, quitar duplicados. Y aquí tengo los únicos vendedores que hay en mis ventas. Tengo los maestros. Ahora, ¿qué hago? Cerrar y aplicar al modelo. Él actualiza los datos y ya me va a crear una tabla de datos y todos los maestros que he creado. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso es crear la inteligencia de tiempo, que se llama, pero es muy fácil, lo vamos a ver enseguida. Aquí lo veis, vamos a la pestaña datos y vemos que tengo datos, que tengo el maestro de países, que tengo el maestro de productos, que tengo el maestro de vendedores. ¿De acuerdo? Aquí en datos lo que voy a hacer es darle formato al campo fecha en modelado, le digo que es día, mes, año con 4 dígitos el año. ¿De acuerdo? Las ventas totales le digo que son en euros. Y las unidades le digo que son miles, pero sin decimales. Vale, tengo los datos preparados. Vamos a hacer lo que habíamos dicho. Vamos a crear inteligencia de tiempo. ¿Qué es la inteligencia de tiempo? Son aquellas fórmulas que utilizamos para comparar nuestros datos en un periodo de tiempo.
Y esto es muy fácil. Lo que tengo que hacer es, sin entrar en más detalles, crear una tabla que me contenga todos los días del año de los datos que yo tenga. Es decir, si yo tengo de los años 2014, 2015, 2016, pues voy a crear una tabla que tenga del 1 de enero de 2014 al 31 del 12 del 2016. Ahora lo vemos. Vamos a modelado, nueva tabla. La llamo calendario. Y esto utiliza una fórmula DAX que se llama Calendar Auto. Esta fórmula me recorre todas las ventas que yo tenga, mira los años y me crea un registro por cada día. Aquí lo vemos. 1 del 1 de 2014 al 31 del 12 de 2016. ¿De acuerdo? Y además, cuando yo añada más años, más registros en años diferentes, me lo va a actualizar. Le voy a dar el formato día, mes, año. Y ya tengo mi tabla de inteligencia de tiempo, que además me ha aplicado una jerarquía para poderla usar, que serían estos segmentadores de año, trimestre, mes y día. Perfecto. Tengo los maestros, tengo la inteligencia de tiempo. Vamos a crear las relaciones entre los datos. Vamos aquí a la pestaña, al icono relaciones. Y aquí ya por defecto él, como yo le he creado los maestros, me ha creado las relaciones entre los maestros y los datos. Si lo veis, ya tengo relacionado el país, los vendedores, los productos, todos con los datos. Y solo me quedaría asociar la fecha de venta con la fecha del calendario, de mi inteligencia de tiempo, para poder segmentarlo por periodos. Ya lo tengo listo. Y ahora lo que vamos a hacer es crear rápidamente 6 medidas que me van a permitir saber las ventas del año, las ventas del año anterior, la diferencia de las ventas en porcentaje, las unidades del año, las unidades del año anterior y la diferencia de unidades en porcentaje. Con estas 6 medidas vamos a crear nuestro cuadro de mando. Y vamos a empezar. Creo una nueva medida que se va a llamar ventas y va a tener una función DAX que se llama sum de datos y ventas totales. O sea, súmame todas las ventas. Aquí no hay filtro que valga. Súmame todas las ventas. Y me está sumando todas las ventas. Lo que ocurre es que no la voy a ver hasta que no le aplique el objeto visual. ¿De acuerdo? Lo vemos ahora. Y ahora voy a crear otra medida que será ventas del año anterior. Pues con otra fórmula, muy fácil también, que sería calcúlame de las ventas, de la medida ventas, el mismo periodo del año anterior, siempre de la tabla calendario, de la tabla de inteligencia del tiempo, es decir, siempre de la tabla calendario columna fecha, siempre. Vale, aquí las tengo, ya las tengo aquí, si las veis están aquí creadas. No me muestran nada porque hay que aplicarle un objeto visual. Seguimos con las medidas. Creo unidades. Las unidades será lo mismo, la suma de datos, unidades, de todas las unidades. Perfecto. Y ahora las unidades del año anterior, que sería lo mismo, calculate de unidades, de la medida unidades, función same period last year y siempre de la tabla calendario fecha. Siempre. Muy bien. Ahora las diferencias de ventas y de unidades. La diferencia de ventas será igual a la función DAX. Divide la medida ventas menos la medida ventas. Estoy haciendo un cálculo de porcentaje. Menos ventas menos ventas del año anterior dividido entre ventas del año. ¿De acuerdo? Y ahora la última medida, la diferencia unidades, que sería lo mismo, divide unidades
menos unidades del año anterior dividido entre unidades del año anterior. Esto le pongo un 0 para que si sale error me ponga 0 en lugar de error. ¿De acuerdo? Voy a hacer ahora es darle formato. Las unidades son miles. Perdón, la diferencia de unidades es porcentaje. Diferencia de ventas es porcentaje. Las unidades son miles, aquí sí, sin ningún decimal. Las unidades del año anterior son miles sin ningún decimal. Las ventas es en formato moneda, le vamos a poner el euro. Y las ventas del año anterior es formato moneda y le vamos a poner el euro también. Vale, con este ratito que hemos hecho ya un modelamiento de datos y hemos creado medidas y hemos relacionado y hemos creado la inteligencia de tiempo, ya tenemos todo preparado para representar nuestros datos de Excel en un cuadro de mando. Perfecto, pues ahora vamos a diseñar un cuadro de mando según el gusto del consumidor. Yo lo que voy a hacer es enseñaros uno que hago que para mí muestra pues un poco la manera de cómo se pueden filtrar datos y cómo podemos actualizar la información en tiempo real. Primero, un segmentador de tiempo. Utilizaremos la jerarquía, que ahora veremos lo que es, de la tabla calendario campo fecha, la jerarquía y que me muestre los años. Fijaros que solo lo arrastro. Ya está. Y entonces lo que voy a hacer aquí en esta flechita de aquí arriba, le digo que me muestre una lista de años, ¿vale? Para que sea más fácil. Aquí los tengo. Aquí tengo mi segmentador de tiempo. Otro segmentador de tiempo que es aquí, pues los meses, ¿de acuerdo? Para que yo elija, por ejemplo, el 2016 y le diga qué pasó, cómo fueron mis datos, mis ventas en julio del 2016. Aquí lo tengo, ¿de acuerdo? Otro segmentador de tiempo, este icono, los trimestres. Vamos a arrastrar de aquí, de la tabla calendario, campo fecha, jerarquía, el trimestre. Es solo arrastrar, nada más. Y aquí los tengo. Lo hago así, lo pongo más para arriba y ya tengo mi inteligencia de tiempo segmentada. Ahora vamos con la segmentación de datos, es decir, otros datos que quiero filtrar. Vamos a poner aquí arriba el país, pues en la tabla maestro de países arrastro el país. Perfecto. Estáis viendo que es muy fácil crear la segmentación de datos. Ahora arrastro otro segmentador de datos aquí abajo y voy a arrastrar la marca. Pues en el maestro de producto que he creado arrastro la marca. Ya la tengo. La relaciono, la pongo a la misma altura. Perfecto. Y ahora el único segmentador de datos que me faltaría es el de vendedores. Lo pongo aquí arriba. Maestro de vendedores. Despliego los campos de la tabla y arrastro el vendedor. Muy bien, tengo ya mi segmentación de datos y tiempo diseñada. Ya lo tenemos. Puedo elegir y aplicar estos filtros a mis datos y veremos el resultado. Ahora toca empezar a crear gráficas. Por ejemplo, utilizo el gráfico de áreas apiladas. Lo pongo aquí arriba y le arrastro las ventas del año anterior para que me haga una comparativa y en el eje le pongo los meses y fijaros, aquí tengo ya mi primer gráfico, aquí lo tenemos. Y además voy a ponerle en el apartado información sobre herramientas la diferencia de ventas, que es algo que no se va a representar gráficamente, pero que lo va a añadir a la información cuando yo pase el ratón. Aquí lo veis, diferencia de ventas. En octubre esta fue la diferencia, en septiembre esta fue la diferencia, en agosto esta fue la diferencia, ¿de acuerdo? Ya habéis visto que hemos hecho unas fórmulas muy fáciles para calcular el porcentaje y me lo está mostrando con una gráfica.
Estos son las ventas globales. Yo ya podría segmentar. Dime las ventas del 2015. Y la gráfica me ha variado. Y octubre también ha variado. Ya tengo otros datos. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. En este hueco de aquí le voy a poner una matriz, que es este icono, matriz, que contenga los meses del año en las filas y después las unidades del año anterior y la diferencia de unidades. ¿De acuerdo? Es una matriz. Es una matriz. Vamos a ver, me faltaría el campo diferencia unidades. Aquí lo tengo. Vamos a ponerlo donde toca. Bueno, lo que pasa es que se ve muy pequeño, pero esto es... Aquí por el rodillo de formato se puede cambiar todo esto. A ver si puedo daros un poco más de... Aquí estaría el tamaño del texto. Y lo vemos. Estos serían valores. Luego habría que ir al encabezado de la fila. Al apartado también del tamaño del texto. Y al encabezado de la columna y hacer lo mismo. ¿De acuerdo? Esto ya es más a nivel estético, pero es verdad que se ve pequeñito. Vale, aquí tenemos nuestra matriz de datos de todas las ventas. Voy a darle a este campo un formato condicional para que me represente una barra de datos de manera que se ponga verde cuando sea positivo y rojo cuando sea negativo. ¿Lo veis? Aquí lo tengo. Perfecto. Seguimos diseñando nuestro cuadro de mando. Vamos a poner aquí unas tarjetas para que me diga las ventas, por ejemplo, las ventas globales, que se irán cambiando dependiendo de la segmentación tanto de datos como de tiempo que yo haga. Aquí arriba le pongo las ventas globales. Puedo cambiar el formato como hemos visto antes. Aquí, por ejemplo, si le digo ninguno, me sale el total de las ventas. En la categoría le elijo el color negro para que se vea bien esto y le podía dar pues más, por ejemplo. ¿De acuerdo? Como ya la tengo creada, lo que voy a hacer es copiarla, la pego, utilizo esta tarjeta y lo que voy a hacer es mostrar aquí en lugar de las ventas las unidades. Y ya tengo ventas y unidades. ¿De acuerdo? Si yo digo qué pasó el 2016, pues ya me ha cambiado las cifras. Se vendieron 786.000 euros y 90.000 unidades. Y aquí las cifras respecto al año anterior, es decir, se vendieron muchas menos el año 2016 que el 2015. ¿De acuerdo? Ya estoy interactuando con los datos. Seguimos. Voy a crear otra matriz donde me muestre... Vamos a ver aquí. Vale, voy a crear... Importante siempre hacer un clic en el lienzo para poder aplicar un objeto nuevo. Si no, le cambias el aspecto al objeto que esté mostrando. Creo una matriz donde me diga el mes, será una matriz simple, las ventas del año anterior y la diferencia de ventas. ¿De acuerdo? Aquí lo que he hecho es copiar el formato, que también es posible en las últimas versiones de Microsoft Power BI. He copiado el formato y ya lo tengo. Entonces, voy a aplicarle también
un formato condicional a diferencia de ventas para que de un vistazo veamos cómo han ido los meses, ¿de acuerdo? Aquí es a nivel de unidades y aquí es a nivel de ventas. Perfecto, seguimos trabajando en nuestro cuadro de mando. Vamos a ver, un momento. Vale. Aquí voy a poner un mapa para que, como tengo el país, visualmente me muestre dónde está. Es curioso y es atractivo a la vez. En la ubicación le ponemos la ciudad. En los valores, en el tamaño le ponemos las ventas. Y en la información sobre herramientas le voy a poner la diferencia de ventas. Aquí, información sobre herramientas. Y vamos a hacerlo más grande para que se vea lo interesante de un mapa. Aquí lo tenemos. Tenemos el mapa. Y entonces, si yo cojo y digo qué pasó en Francia, veremos que se sitúa en París, en Lyon y en Marsella. Está enseñando las 3 ciudades de Francia, ¿de acuerdo? Y aquí hay otra que es Montpellier. Lo que pasa que, como en la ubicación del mapa solo le hemos dado ubicación y no le hemos dado ni latitud ni longitud, por el nombre se confunde y por lo visto en Estados Unidos hay una ciudad que se llama Montpellier. Pero ya me está mostrando únicamente las ciudades de Francia. ¿De acuerdo? Seguimos creando nuestro cuadro de mando funcional y potente para analizar la información en Excel. Vamos a crear aquí otra matriz. Recordar marcar en el lienzo para no cambiar los objetos. Creamos una matriz que tenga, en las columnas pondremos los vendedores, en la fila le vamos a poner el país, le vamos a poner la marca, le vamos a poner la ciudad también y le vamos a poner el producto. Y estos niveles los puedo cambiar. Yo puedo poner primero el producto, como veis se me pone la raya amarilla, ¿de acuerdo? Y aquí pues las ventas, en valores las ventas. Yo estiro esto, voy a copiar formato, lo pego aquí. Y aquí tengo las ventas por vendedor. Y en este caso por vendedor país. Si os fijáis, solo me muestra el país, a pesar de que le he arrastrado ciudad, marca y producto. Entonces, para desplegar, para ver la jerarquía, para granular la información, utilizo este icono. Le pulso una vez, me baja un nivel, le pulso otra vez, me mantiene el nivel superior, le pulso otra vez, me mantiene el nivel superior, y ahora me ha desplegado ya todos los niveles. Ahora estoy viendo país, ciudad, producto y marca, y las ventas. Ahora tengo, vamos a quitar esto para que se vea mejor. Ahora tengo mi cuadro de mando con mis filtros y la información. Vamos a ver cómo funciona. Voy a pulsar en 2015, toda la información me cambia y aquí me muestra únicamente los países o las ciudades donde se ha vendido. En Londres, en París, en Múnich, en Verona y en Barcelona. ¿De acuerdo? Y aquí me dice Alemania, Múnich, España, Barcelona. Si voy bajando me dice lo que se ha vendido, qué marca y qué producto. Francia, París. Y sigo bajando, Italia, Verona. Y aquí tengo todos los datos. Londres, también. ¿De acuerdo? Esto por este lado. Por este lado
Esto es una información estática que no varía y aquí sí que me ha variado. En 2015 se vendieron 2.739.000 euros y 283.000 unidades, que coincide con esto. Y estos 2 millones coincide con esto. Es decir, me está mostrando las ventas del 2015 con respecto al 2014. Pues en enero es donde más se creció. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas? Bueno, pues yo puedo aplicar, además del filtro de enero, como tengo segmentadores de datos y de tiempo, pues ¿qué pasó en junio de 2015? Pues estas son las cifras. 105.000 euros, 13.000 unidades. Se vendió en Múnich, se vendió en Verona y se vendió en París. Y aquí tenemos los datos en el mes de junio. Puedo desmarcar de nuevo junio y puedo decir, bueno, ¿y qué vendió Andrea? Pues Andrea en el 2015 vendió esto. Vendió en Italia, en España, aquí están, Verona y en Barcelona. Y aquí vendió Sonys y vendió LGs. Y estas son las unidades que vendió en el 2015 Andrea con respecto al año anterior. Es decir, vendió muchas menos y en meses diferentes, con lo cual la comparativa sale siempre o en cero o negativa. Y aquí, pues las ventas en cifra. ¿De acuerdo? Y podemos seguir analizando. Bueno, pues, ¿y qué pasó con Apple en el 2015? Bueno, pues estas son las cifras de Apple. 31.000 euros, 36.000 unidades, que coincide con esto, los 131.000 euros coincide con esto, el reparto por meses de las ventas respecto al año anterior, cómo creció o decreció, dónde se vendieron, en Alemania y en Inglaterra. ¿De acuerdo? Aquí está. El mapa me ha cambiado y se ha ubicado únicamente en las ciudades donde se vendieron estos productos. Y además de Apple y además de 2015, ¿qué hizo Elena? ¿Elena vendió Apple? No, está todo en blanco, no vendió. Pues, ¿qué hizo Juan? Pues Juan vendió 12.000 euros y 1.200 unidades y las vendió únicamente en Múnich. Aquí están, 12.000 euros. ¿De acuerdo? Y podíamos segmentar todo aquello que quisiéramos, pero vamos a analizar la diferencia, la enorme diferencia entre tener mis datos en Excel con una tabla dinámica que puede ser más o menos sofisticada y que puedo darle mucho más juego, a tener este cuadro de mando que me está mostrando en tiempo real conectado a mi Excel la información que estoy viendo y que me permite tomar decisiones y saber dónde estoy fallando, en qué zonas se vende menos, quién es el vendedor que vende más y el que vende menos, qué producto se vende menos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un cuadro de mando de alto impacto. Aquí podemos analizar las ventas y nuestros datos de Excel que no tienen nada que ver con esta tabla dinámica que hemos creado en Excel. Desde aquí podemos profundizar mucho más allá, podemos granular la información, podemos tomar decisiones, podemos saber cuál es la evolución. Ahora mismo yo ya estoy viendo cuál es la evolución. La evolución es que el año 2000, si yo marco 2015, por ejemplo, fue peor que el 2014, porque este es el año anterior y aquí veo las diferencias. En algunos meses ha ido mejor, por ejemplo, ventas de octubre contra el año anterior, pues subió un 19,31. ¿Qué ocurre? Porque esto está sobrepuesto. Si yo cambiara el objeto visual para verlo más claro, quizá con yo ahora marco primero este objeto visual y lo marco y ahora tengo, pues, este caso sí que realmente veo que el 2014 fue inferior al 2015, porque siempre está por encima del 2015. Aquí vemos y los porcentajes, las evoluciones. Lo estoy viendo en tiempo real, estoy viendo cómo va la información y no me estoy conectando a ningún RP, no me estoy conectando a ningún data warehouse ni a ninguna base de datos, me estoy conectando a una hoja de Excel, que es donde yo tengo registradas mis ventas y donde lo saco de la información del RP. Pues ahora yo, en lugar de verlo así, puedo darle otra visión mucho más potente y más analítica para ver mis datos. Esto hace Power BI y considero muy interesante poder conocer cómo convertir tus datos en Excel en un cuadro de mando. Hasta
hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, si queréis saber más sobre Power BI, si queréis conocer más información, actualizaciones, si queréis saber más acerca del lenguaje DAX, más sobre cómo crear otro tipo de indicadores, etcétera, etcétera, suscribiros a mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.